estará siendo grabada para que posteriormente ustedes revisen la información que necesitan, ya que van a construir una cuestión bastante que requiere mucha información y la información pues se la voy a estar presentando acá. Dime, Mateo. Profe, es que tengo un inconveniente para ver si me puede dar el permiso de salir de la reunión y yo ingreso como en 5 minutos. Dale, no hay problema. Bien, entonces iniciamos. La clase de hoy tiene mucha relación con lo que estuvimos viendo la semana anterior acerca de las 9 R's, de la economía circular y también del desarrollo sostenible. Y seguimos en sintonía con esta temática y vamos a hablar acerca de los impactos de la evolución tecnológica para la ciencia y el medio ambiente. Entonces tenemos unos objetivos que pues, vamos a estar trabajando, tratar de alcanzar durante 3 semanas, es decir, hoy, el próximo lunes y el que sigue, porque estos 3 lunes las temáticas van a ir muy de la mano, ¿ok? El primer objetivo es fomentar en ustedes la capacidad de análisis crítico frente a los impactos tecnológicos en el cambio climático, es decir, que ustedes sean capaces de verificar, validar, reflexionar de qué está sucediendo con esos impactos tecnológicos y su relación con el medio ambiente y también con lo que tiene que ver con el cambio climático, calentamiento global y demás. Reconocer el papel de los gases del efecto invernadero y también pues el papel del calentamiento global. Promover una cultura de participación en el desarrollo de alternativas de mitigación de los impactos ambientales. Es decir, cómo ustedes como jóvenes se visionan generando alternativas de cambio frente a la mitigación o la minimización de los impactos ambientales. Y por último, comunicar de manera clara, precisa, puntual, los alcances de las nuevas tecnologías en el fortalecimiento de acciones positivas frente al cambio climático, teniendo en cuenta que cuando hablamos de relación tecnología y ambiente, no todo es negativo, ¿okay? Si bien hay tecnologías que están dañando y deteriorando nuestro planeta, también hay otras que están siendo creadas para de alguna u otra forma resarcir o disminuir un poco ese impacto negativo, ¿ok? Antes de empezar, quiero hacer esta pregunta y que esta pregunta les quede ahí como retumbando. No la van a responder todavía, sino quiero que la escriban, quiero que la tengan presente, porque esta pregunta la vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de la clase, ¿ok? En la actualidad, ¿será que podemos hablar de evolución? Cuando hablamos de evolución, pues ya saben que es un cambio que se da progresivo. O hablamos de revolución. Las revoluciones son cambios que surgen así, de manera rápida, repentina y que son muy, muy rapiditos. ¿O será que estamos hablando de reevolución? Es decir, que evolucionamos y seguimos cambiando, y seguimos cambiando, y seguimos cambiando. O por el contrario, hablamos de involución. Cuando hablamos de involución, hablamos de un retroceso, es decir, de ir hacia atrás. Ahora bien, ¿será que en la actualidad podemos hablar de evolución, revolución, reevolución o involución en el ser humano? ¿Será que el ser humano está evolucionando? ¿Será que el ser humano está involucionando? ¿Será que el ser humano se encuentra en constante revolución para cambiar de manera rápida? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy, ¿ok? Aquí sí quiero escucharlos. ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿Qué te dice a ti esta primera imagen? Vamos con Mateo. ¿Qué te dice esa primera imagen? Profe, que el ser humano a través del tiempo de los años ha ido evolucionando, ha tenido una evolución bastante notoria, pero sigue teniendo cierta, ¿cómo se dice la palabra? Sigue teniendo ciertos instintos primitivos que todavía guarda. Bien interesante reflexión, muchas gracias. Melissa Núñez, ¿qué te dice a ti esta imagen? Pues en esa imagen claramente podemos ver la evolución anatómica o de forma del ser humano, que primero éramos un mono, un simio, y poco a poco nuestra figura fue cambiando más al ser que somos un humano, y también eso con la evidencia del razonamiento. Bien, muchas gracias, Melissa. Vamos a ver la siguiente imagen.
Julián, ¿qué te dice a ti esta nueva imagen que aparece ahí en pantalla? En la imagen, profe, pues básicamente sí es la evolución del ser humano, y la otra es, creo que un tipo, o sea, para mí lo del solar es una revolución, y la del humano ya es evolución, porque una cosa es el objeto material, como al pasar de los años se va perfeccionando, y la evolución del ser humano sí ya es mediante los millones de años por el proceso físico que ha cambiado cada persona para poder subsistir mejor. Gracias, Mateo. Gracias, Julián. Mateo. Profe, yo quería controversiar ahí con algo que dijo Julian. En la imagen se ve una clara evolución de los dispositivos electrónicos, pero también se ve cómo el ser humano, como que por esos dispositivos electrónicos va, como decía la pregunta, involucionando en sí mismo. De tanto tiempo de nosotros estar pensando en la evolución electrónica, dejamos de evolucionar nosotros como personas, dejamos de adquirir conocimiento y hacemos que esa tecnología nos queme a nosotros ese conocimiento. Muchas gracias, Mateo. Muy buena apreciación. Vamos a ver una siguiente imagen. Involución de las especies. Quiero escuchar a Jonathan Naranjo. ¿Qué te dice a ti esa imagen de la derecha, la que tiene el fondo oscuro? Profe, bueno, por lo que veo y el nombre, creo que involución de la especie vendrá siendo que va retrocediendo. Por ejemplo, ahí se ve a una persona como comiendo de la basura o no sé. Ah, no, en el teléfono. No. Bueno, profe, yo pienso que involución es cuando una persona o un animal, un ser vivo, en vez de mejorar sus hábitos o su forma de pensar o de ser, va retrocediendo de la manera de que no madura, sino que como si fuera en plan. Eso es lo que pienso de la evolución. Ok, muy bien. Y yo pienso que esta imagen se relaciona mucho con lo que nos decía Mateo ahorita. Que bien, listo, estamos en un proceso de cambio tecnológico, pero también la especie humana. Y bueno, ya que voy a dar yo una opinión bastante personal, también me atrevo a darla, ya que estamos en este momento aquí de opiniones. Y es que el ser humano, listo, está evolucionando tecnológicamente y dentro de la evolución, y me voy a regresar acá, miren que de alguna u otra forma pasar, esto es de la teoría de la evolución como tal, porque recuerden que hay muchas teorías, ¿ok? Ninguna está comprobada en un 100%, pero hablando desde la parte biológica, esta es nuestra teoría base. Entonces, vemos cómo el ser humano quizás logró evolucionar para encontrar de alguna forma u otra cierta libertad y autonomía de pensamiento, de hacer, pero que a medida de que la tecnología va mejorando, el ser humano dejó de ser un ser libre y autónomo y se convierte en un esclavo de la tecnología. Entonces, por eso es que se habla de involución de las especies, porque listo, el ser humano surge de todo este proceso de cambios a lo largo de muchos millones de años, se levanta, camina en dos patas, pero ahora resulta que prácticamente va a volver a estar en cuatro patas, o estar completamente así como jorobado, porque estamos inclinados hacia tener el teléfono así para mirar, o estar con la pantalla del celular. Se nos está olvidando lo que está pasando alrededor del mundo. Una de las condiciones principales para la evolución es lo que tiene que ver con la adaptación al medio. Cuando hablamos de adaptación al medio, son las diferentes condiciones ambientales que existen y que permiten que las especies evolucionen y cambien, porque quien no se adapta al cambio simplemente desaparece. Entonces, nos estamos olvidando de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos estamos ensimismando tanto en la tecnología que lógicamente no tendremos, digamos que, necesidad de evolucionar, y la especie que no evoluciona, que no cambia, simplemente desaparece. ¿Ok? Para tenerlo ahí presente. Nos encontramos acá con este señor, muy famoso,
sabemos que pregunta bastante, ¿cierto? Pero que también dice cosas muy puntuales que son muy interesantes. Entonces nos dice tal cual. Entonces, si el ser humano, en vez de evolucionar, se encuentra en retroceso, a pesar de ir avanzando en tecnología, ¿qué es lo que sucede con la naturaleza y el ambiente del que todos hacemos parte? Y hay unas palabras que quise traer a ustedes para irlas analizando. Bien, ¿qué ocurre con el ambiente? A pesar de que la tecnología va avanzando, nosotros vamos retrocediendo en cierta forma, porque a medida que hay mayor tecnología, hay mayor contaminación. Al haber mayor contaminación, el efecto invernadero es cada vez más imparable. ¿Qué es el efecto invernadero? No es más que la concentración de grandes cantidades de gases de invernadero en nuestra atmósfera que no permiten que los rayos del sol que deben salir salgan, sino que empiecen a reflejarse. Como si llegan, rebotan, pegan y bajan, pegan y bajan. Eso hace que aumente lógicamente la temperatura de la Tierra. Ahora bien, desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de que debe haber una estrecha relación entre desarrollo económico, social y ambiental. Pero se los coloco como pregunta, ¿será que realmente existe un desarrollo sostenible? El extractivismo y la deforestación también son dos puntos súper importantes, ya que y van de la mano con el consumismo, ya que a mayor necesidad de consumir productos, de crear productos, de generar productos, va a haber mayor extracción de recursos, mayor uso de recursos naturales, recursos del subsuelo como los minerales, el agua, los árboles, la energía, el petróleo, en fin, todo esto. Y lógicamente toda esta cadena de efectos negativos nos lleva a un inminente cambio climático. Es innegable que esto está sucediendo. Nos podemos dar cuenta que pues de repente, pues hace unos días, en la semana antes de Semana Santa, si no estoy mal, hubo un lunes festivo, en la noche llovió y nos tomó por sorpresa aquí en Santa Marta. O las semanas anteriores que hacía mucha brisa, pero a la vez hacía mucho calor. Entonces, todos estos son efectos del cambio climático y que no son solamente nuestros, sino que se ve a escala global. Miren estas dos imágenes y lean ese mensaje. Cuando mi papi estaba chiquito, conoció el ambiente entero o ya estaba medio. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a las siguientes generaciones? Un mundo completamente destruido, sin recursos, sin árboles, sin agua, sin nada. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y eso es lo que le apuesta el desarrollo sostenible. La nueva evolución del hombre. Al hombre le llevó 22 millones de años para ponerse en pie y con el celular solo le llevará 30 años para volver a estar en cuatro patas. Es decir, sí o sí, estamos ante una inminente involución de nuestra especie. El proceso de industrialización tecnológica también tiene mucho que ver con todas estas palabritas que estaban allí. Miren, esta imagen resume todo. Si hay contaminación, hay efecto invernadero. Si lógicamente no estamos hablando de un desarrollo sostenible porque listo, se obtiene mayor economía, pero ¿a qué costo ambiental? ¿A qué costo social? Mayor extractivismo, mayor consumismo, deforestación, uso indiscriminado de los recursos naturales, lo que nos conlleva, pues, lógicamente, a tener problemas como este que tenemos aquí a la derecha. Esos ríos de basura, esos mares de basura, quienes de pronto han conocido la ciudad de Barranquilla y han pasado por el centro de la ciudad, se han podido ver un caño que está allí y la superficie es muy parecida a esta. Gran cantidad de plásticos y el olor insoportable. Y no solamente en Barranquilla, en muchas partes sucede. Que realmente hacia dónde van los desechos. Consumimos muchísimo, generamos grandes cantidades de desechos y los estamos depositando de una manera incorrecta. Aquí en Santa Marta existe, por ejemplo, los contenedores y nos podemos dar cuenta de que los contenedores están ahí y hay personas que con el contenedor vacío o a media capacidad les da flojera destapar y colocar la basura allí, entonces lo que hacen es que la tiran al lado del contenedor. Entonces no hay ningún sentido o no tiene ningún sentido eso. La invitación y la pregunta es, ¿cómo queremos vivir? En un mundo como el de la derecha, donde todos hagamos parte del ambiente, porque todos somos parte de este ambiente, humanos, animales y demás especies, o un mundo completamente industrializado, donde el consumismo sea el protagonista, donde la naturaleza quede completamente relegada
y donde ya no tendríamos ningún tipo de recurso para poder subsistir. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando se acabe el agua en el mundo? ¿Qué sucederá cuando ya el último árbol se corte? ¿Qué sucederá cuando las especies animales empiecen a desaparecer una por una? A mayor, digamos que con mayor rapidez, porque hoy en día muchas desaparecen a diario. Entonces ahí les dejo esa reflexión. Y les abro esta pregunta. ¿Será que la realidad en nuestro contexto es muy diferente? ¿Será que la realidad en Santa Marta y el Caribe colombiano es distinto? ¿Dónde se encuentra ese lugar? ¿Qué lugar es ese? Queda aquí en Santa Marta, ¿vieron? ¿Cuál es ese sitio y quién lo ha visto? ¿O será que aún no hemos virado nuestra mirada hacia allá? Nada, no reconocen el lugar. Bueno, se los presento. Sí, ¿quién iba a decir algo? Profe, o sea, yo reconozco el lugar o sea, lo he visto, pero lo vi una vez en Twitter, pero no mostraron el nombre del lugar, solo dijeron, así, hasta este punto hemos llevado a nuestro ecosistema. Bueno, se los presento, no se los presento, más bien les muestro, porque ya ustedes lo conocen. Río Manzanares, de la ciudad de Santa Marta. Miren al punto que hemos llegado. Y no es una exageración, se lo puedo decir fielmente y firmemente, porque he participado en muchas jornadas de limpieza del río Manzanares antes de la pandemia, y es increíble todo lo que se ha sacado de ahí. O sea, icopor, neveras, muebles, escaparates, tablas, camas, televisores, equipos de sonido, llantas, plástico, ropa. O sea, es una cuestión tan, animales muertos incluso. Es una cuestión tan eh, decepcionante que, bueno, alguien debe hacerlo, pero no debería ser así, porque lastimosamente vivimos en una sociedad colombiana donde preferimos reparar antes de prevenir. Porque si nosotros viviéramos en una cultura de la prevención, nada de esto sucedería. Si realmente existiera una buena educación ambiental, si desde nuestras casas tuviéramos la conciencia de cuidar y proteger esos recursos que son para nosotros, créanme que el problema del agua en Santa Marta ni siquiera existiera. Si el río Manzanares fuera un río completamente limpio, donde no hubiera captaciones ilegales más arriba del río, donde no estuviera esa cantidad de mugre, créanme que Santa Marta tuviera su propio acueducto y no sufriéramos los problemas de agua que tuviéramos hoy en día. Pero entonces es más fácil echarle la culpa a los gobernantes, a los de antes y a los de ahora, porque así creo que se refieren al gobierno de acá, los de antes y los de ahora, echarle la culpa a todos cuando en realidad, o echarle la culpa a algunos cuando en realidad la culpa es de todos. ¿Por qué? No tomamos conciencia de esto. El tirar un papel, una bolsa a la calle, no lo estás tirando directamente en el río, pero también estás afectando el ecosistema porque eso no se va a degradar. A alguna parte va a llegar. Río, llámese mar o a cualquier lugar. Otra toma del mismo río. Miren las construcciones allí pegaditas en la ribera del río. En cualquier momento se caen y se convierten también en escombros. Y también las personas que reciben los escombros en la calle, que pasan gritando y tiran los escombros allí. Por aquí por donde yo vivo, en la zona de las Concepciones, pasa mucho que reciclaje, que se le bota la basura. Hay personas que pagan 1.000, 2.000 pesos para que se la lleven. Pero ustedes creen que esas personas van a movilizarse, por ejemplo, de aquí, de esta zona, hasta el parque ambiental Palangana, que queda por allá, vía Vallaconcha, para botar esa basura? Nunca lo van a hacer. Ellos encuentran por ahí cualquier lote, cualquier lugar, cualquier río, cualquier quebrada, y ¡tum!, tiran la basura. Entonces también somos culpables de lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son los estragos que suceden incluso también en la parte del turismo? Miren, desembocadura del río Manzanares. ¿Dónde desemboca el río Manzanares? Le pregunto a ustedes. ¿En qué punto exacto desemboca el río? Acá en Santa Marta.
Miren la imagen que está allí, puede servir de machete. ¿Dónde está ubicada la desembocadura del río Manzanares? Chicos, ustedes deberían saberlo, geografía local. Lo sé yo que no soy de aquí. Playa de los Cocos. Allí se encuentra, en el sector de los Cocos, se encuentra la desembocadura del río Manzanares. Miren toda esa cantidad de basura que va a tener ahí a la playa, más la que se convierte en basura submarina, que en muchas campañas de limpieza submarina se han sacado no kilos, toneladas de basura dentro del mar. Y es un tema que preocupa demasiado. Ahora bien, ya esta es la última diapositiva. No sé si de pronto tienen alguna pregunta o algún aporte extra que realizar antes de explicarles qué es lo que van a hacer hoy. Listo. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a elaborar un texto de opinión que va a tener máximo una página. Este texto de opinión ustedes lo van a entregar a más tardar el viernes. Lo deben subir a su carpeta de OneDrive. En caso de que tengan algún inconveniente, me escriben al interno en horas asincrónicas y yo les puedo estar allí ayudando. El texto de opinión debe responder a estas dos preguntas. Aclaro de una vez, no es que usted va a tomar y va a responder primera pregunta tal cosa, segunda pregunta tal cosa, no. Dentro del texto de opinión usted va a hacer una redacción y a medida que vaya redactando va a irle dando respuesta a esos dos interrogantes. Primero, en el contexto del Caribe colombiano, ¿cómo nos vemos afectados con el cambio climático? Ojalá pudieran hablar de situaciones puntuales y reales, ejemplos así. Y la segunda, ¿de qué manera consideran que se puede minimizar el efecto del cambio climático en nuestra región? También podrían presentar ejemplos, alternativas de cambio frente al efecto del cambio climático. Es decir, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Pero también, ¿qué soluciones le podemos dar al efecto del cambio climático en la región Caribe del Colombia? Hay 3 enlaces que les pueden servir a ustedes de apoyo, donde pueden encontrar información acerca del tema. Lo pueden hacer de manera individual, en parejas o en grupos de 3. Más de 3 estudiantes no se los recibo. Profesores, que nosotros somos 4, perfecto, se dividen 2 y 2 o se dividen 3 y 1, pero no pueden hacerlo los 4, ¿ok? Eso para que lo tengan muy en cuenta al momento de realizar su actividad. Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que van a hacer?